Historia de la gran familia Misceli. Para ilustrar un poco la historia de la familia Misceli en México y entender el porqué de su presencia en nuestro país, me permito relatar a grandes rasgos la historia en Italia. Cuenta la historia que a la caída del gran imperio romano, por las invasiones impetuosas de las tribus germánicas que asolaron toda Europa y que se conocieron como los godos y los vándalos, unos con otros sojuzgaron por turnos a Roma, capital del mundo en ese entonces. Los godos invadieron Italia en el año 402 después de Cristo y en el año 410 se apoderaron de Roma. Los vándalos saquearon esta ciudad en el año 455, que a partir de ese momento toda Italia fue invadida y saqueada por distintos pueblos en diferentes años, perdiendo Italia su cohesión como nación y disgregándose en pequeños ducados gobernados siempre bajo la tutela de poderosos emperadores que gobernaban despóticamente el resto de Europa. Al paso del tiempo, se repartieron el suelo italiano y entregándose indiscriminadamente al saqueo por el invasor en turno y en el transcurso y a lo largo de 14 siglos. Ya para el año 1800, Italia estaba repartida entre españoles, franceses, alemanes y austriacos principalmente. Hubieron intentos de rebeliones para expulsar a los extranjeros a lo largo de estos siglos, pero la falta de la unidad nacional hacía fracasar la lucha. No fue sino hasta el año 1833 que empieza a tomar forma la lucha cuando el rey de Piamontes descubre una conspiración para ganar adeptos de una nueva causa entre los miembros de su ejército, y el castigo, el intento. Con torturas medievales, muchos soldados fueron castigados por leer los manifiestos de la joven Italia. En 1834 hubo en Piamontes otra tentativa de rebelión que también fracasó. El cabecilla de estas rebeliones era un tal Mazzini, quien era esta última intentona conoció como un joven marinero llamado Giuseppe Garibaldi, quien en lo sucesivo se habría de distinguir como un patriota y acérrimo luchador, dotado de gran valor y arrojo. Se dice que además tenía una potente, sonora y bien afinada voz, y que para alentar a los soldados a la lucha les cantaba canciones patrióticas y tomaba la delantera, no importando al enemigo fuera superior en armas y en número. Con frecuencia ganaba las luchas y en otras tenía que huir para volver luego. Para los años 1860-1861, en todas partes de Italia campeaban los sentimientos patrióticos y el deseo de independizarse del yugo extranjero. Los patriotas italianos ya para ese entonces habían expulsado a sus yerrezuelos locales y votaron por la unificación de Italia, que se había convertido ya en un país unificado. Salvo los distritos de Venecia y Roma, que quedaban en el poder de Austria y el Vaticano respectivamente, en febrero de 1861, el primer parlamento italiano se unió a Turín, y Víctor Manuel, que en ese momento era el rey de Cardena, fue coronado rey de Italia independiente, y en 1866 se une a Prusia para luchar contra Austria, obteniendo así Venecia. Pues bien, estas luchas que se dan para lograr la libertad y la unidad italiana
según datos que nos llegan hasta nuestros días, peleó un joven singular de aproximadamente unos 60 metros de estatura, tez blanca, cabello color castaño, ojos claros, que inspirado por la fama del gran Giuseppe Garibaldi, se une al movimiento civil para expulsar a los extranjeros de su amada patria. Este joven se llamó Pasquale Miselli d'Andrea, y que al terminar las luchas debió tener aproximadamente 21 años. Según la información recibida en nuestros días, este personaje nació en la población de Lauria Inferiore, Catania, en Italia, el día 24 de marzo de 1844, y bautizado en la parroquia de San Antonio, ubicada en Lauria Superiore. Fue hijo de Pietro Antonio Miselli y María Domenica de Andrea. Fueron 3 hermanos, una hermana llamada María Querubina y un hermano cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, pero se sabe que fue sacerdote, siendo Pasquale el hijo más chico de la familia, y dadas las condiciones de atraso que vivía la mayor parte del pueblo italiano, Pasquale no supo leer ni escribir. Pero esto no le impidió realizar la más grande aventura de su vida, como fue viajar por el mundo. También se sabe que en las guerras que se libraron en Italia por los años 1860 a 1866, se enfermó el joven Pasquale Miselli, quedando con un problema de asma que le impedía realizar esfuerzos físicos prolongados, por lo que decidió emigrar de Italia el día 26 de julio de 1865 para irse por el resto de Europa. Se cuenta que al lugar en que llegaba, después de una larga travesía, buscaba un empleo, un trabajo, y que ahí se quedaba para lograr el suficiente dinero para luego seguir su camino. Un buen día, estando en Francia, para ese entonces ya contaba con 25 años, se enteró que en la República de Argentina se había descubierto ricas minas de oro, y decidió embarcarse aproximadamente en el año 1869 hacia América con unas personas de origen húngaro que a la postre le enseñarían a trabajar el cobre, oficio que en su futuro sería la clave de su éxito en tierras mexicanas. Pues bien, desembarcó en La Habana, Cuba, según datos proporcionados por sus hijos, en donde permaneció trabajando aproximadamente un año, para luego trasladarse a la República Mexicana, pues le pareció más interesante conocer este hermoso país antes de seguir su camino hacia Argentina, como era su propósito, asentándose en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en donde desde luego se puso a trabajar haciendo objetos como peroles, cubetas, jarras, etc. En general, todo tipo de utensilios adecuados a las necesidades de quienes solicitaban sus servicios. Cuenta su nieta, la señora Lucina Brindis Miselli, que de ahí el primer objeto que fabricó fue una caldera de cobre, que hoy se encuentra en poder de una de sus nietas, que radican en la Ciudad de México. Dicen que una tarde, después de terminar su faena diaria, se fue a dar un paseo por las calles de Jalapa y se detuvo a admirar unas camisas para varón que se expedían en una tienda de ropa para caballeros, y decidió preguntar por el precio, y de estas, a la sorpresa que se llevó fue que la persona que lo atendió era una joven hermosa llamada Ángela Rafaela Pimentel, que hablaba el francés, y pues enseguida se enamoró de ella. A partir de esa tarde, todos los días la visitaba,
hasta que un buen día le propuso matrimonio. Se casaron y se fueron a vivir a la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Haciendo un pequeño paréntesis, contaremos que la señora Ángela Rafaela Pimentel Pimentel era oriunda de la población de Ocosocuautla, Chiapas. Nació el día 24 de octubre de 1850 y fue hija de don Pablo Pimentel, quien para entonces era dueño de una finca que, según dicen, tenía una extensión de 1500 hectáreas, llamada Finca San Luis, rancho que aún conserva el nombre, aunque no su extensión, y que se localiza a escasos 5 kilómetros al poniente de la ciudad de Ocosocuautla, Chiapas. Se cuenta que este señor era un señor muy fuerte, de complexión robusta, y que se dedicaba a la agricultura y a la crianza de ganado. Era casado con doña Higuinia Pimentel, o sea, que los padres de Ángela Rafaela eran primos entre sí. Solamente tuvo un hermano que se llamó Juan Pimentel Pimentel. También se sabe que la señora Ángela Rafaela Pimentel Pimentel, por razones de preparación, se fue a estudiar al estado de Oaxaca, donde conoció al señor Félix Díaz, hermano de don Porfirio Díaz. Se casó con él. Hay quienes afirman que no fue el hermano de Porfirio Díaz el que se casó con ella, y que tampoco era ella, se llamó Rafaela, sino que nació el día de San Rafael. El caso es que en el libro del vuelo del águila de Enrique Krause aparece una tal Rafaelita, que era de Ocosocuautla, que se casó con ese señor, y que hay coincidencias que hacen pensar que se trata de la misma persona. El caso es que, cierto o no, ella era todavía muy joven. Tenía alrededor de 14 años. A los pocos meses de casada, mataron a su marido en la ciudad de Juchitán, Oaxaca, también coincidencia, durante una rebelión de la población, en represalia por la destrucción que éste había hecho de sus templos y los santos del lugar. Doña Ángela Rafaela, ya siendo viuda por primera vez, tuvo que emigrar al estado de Veracruz, yéndose a vivir a la ciudad de Jalapa, Veracruz. Según datos que llegan a nuestros días, estando en Jalapa, continuó con sus estudios que había iniciado en Oaxaca. Se cuenta, hablaba otros idiomas. Debió ser mínimo el francés, puesto que se acababa de pasar por la intervención francesa, y probablemente el italiano, además de soccer. Pero por hablar idiomas extranjeros, le proporcionaron tiempo después una máquina Singer, que en ese entonces ese tipo de máquina solo se le podía vender a los extranjeros, lo que nos da a entender que debió ser una mujer muy distinguida y culta. Pues bien, en Jalapa estableció un pequeño taller de costura, donde se hacían camisas con detalles bordados a mano para varones. Y por esta razón conoció al señor francés llamado Manuel Lafon. Se casó con él, quien procreó una hija que se llamó Aurora Guadalupe Lafon Pimentel, y que nació en el 8 de noviembre de 1875. Para ese entonces Francia estaba en problemas de guerra con Europa, y este señor Lafon tuvo que viajar a ese país. Pero cuentan que la travesía del barco naufragó, falleciendo este señor, y la señora Ángela Rafaela enviuda por segunda vez. Entonces aparece en su vida el italiano Pasquale Miseli de Andrea, de quien ya hablamos en líneas anteriores. Ya estando en Minatitlán, Veracruz, nacen los primeros 4 hijos del matrimonio Miseli Pimentel, cuyo orden se da como sigue. El 31 de junio de 1880 nace Lucina.
El 15 de mayo de 1881 nace Ascensión. El 13 de octubre de 1882 nace Eduardo. El 25 de enero de 1884 nace Pablo. Y se trasladan a la población de Ocosocuautla, Chiapas, de donde, como ya contamos, era oriunda la señora Ángela Rafaela. Ya en este lugar, en la finca San Luis, nace el 3 de diciembre de 1885 Francisco Javier. En 1887 nace María. En 1890 nace Salvador. Y en 1892 nace Piedad, Miseli Pimentel. Todos ellos, porque se sabe también que ya estando viviendo en el mencionado rancho, el señor Pascual Miseli se fue a Tapachula a trabajar, en donde se dedicó a hacer alambiques de cobre y otros utensilios que usaban para la destilación del aguardiente de caña. Y, estando allá, tuvo una hija con la señora en ese lugar. Y ya, de regreso vino con una hija a la que le pusieron el nombre Ernestina Miseli. Esta niña se crió con los demás hermanos en el seno de la familia Miseli Pimentel. Pues bien, regresó el señor Pascual Miseli de Andreas de Tapachula con morrales de dinero en monedas de oro y plata. Dinero con el que compró un terreno de 750 hectáreas en la Ciénega, nombre muy apropiado, pues se anegaba cada temporada de aguas de cerro a cerro, como hasta hace poco, y se hacían unos lodazales invernales. En este tiempo de secas mandó a drenar para poder hacer lo propio para el cultivo de caña. Este lugar se encuentra a 12 kilómetros al sureste del entonces pueblo de Ocosocuautla, al cual le llamó San Isidro. En ese momento vendieron el rancho San Luis en virtud de que tenían muchos problemas con uno de los vecinos que peleaba los aguajes que mantenían el rancho. Para evitar problemas mayores, decidieron venderlo e invertir en San Isidro. En ese rancho sembraron extensiones de cañaverales que, según cuentas, se perdía la vista del verdor de tanta caña, cuyo jugo se industrializaba en la producción de panela, azúcar y alcohol. Ya estando radicados en San Isidro, se instaló la fábrica escogiendo el terreno más apropiado, cuyo edificio medía aproximadamente 50 por 50 metros, con paredes de mampostería y adobe. Los techos eran de teja y los pisos eran enduelados. Cuentan que la maquinaria que se utilizaron para instalar la industria fue comprada en el estado de Veracruz, algunas de origen alemán y otros fabricados en este estado. La maquinaria importada consistía en una caldera de vapor, motor de vapor para mover el trapiche y dos bombas para extraer el agua de una cueva que se encuentra a unos 15 metros de la fábrica. El trapiche era de marca Jarocho y era tan grande que molía rollos de 10 cañas a la vez, y era alimentado por 2 hombres. Cuentan que el trapiche se encontraba colocado fuera del edificio en la parte más alta, como a 2.5 metros de altura de las faldas del cerro, para que el bagazo cayera dentro del edificio en el primer piso, donde los hombres recogían y lo usaban como combustible para alimentar la caldera de vapor. Que por otra parte el jugo escurriera por gravedad a los tanques de cocimiento llamadas pilas, que se encontraban instalados en un número de cuarto. Sobre el horno, cuyo hogar fue construido a base de ladrillos que se remataban en una chimenea de aproximadamente 10 metros de altura, en las pailas que se le daba el punto de miel de purga, y de ahí se pasaba a los tanques de fermentación. Estos tanques más bien eran cubas hechas de madera de sabino,
aproximadamente de 600 litros cada una, y era una de las 20 que se utilizaban constantemente, en donde se dejaba reposar por 3 días para luego proceder a la destilación. Tenía un alambique fabricado por don Pasquale Miseli, que producía 40 garrafones de 18 litros cada uno de aguardiente al día, o bien, si se saturaba de alcohol, en el mercado se procedía a la fabricación del azúcar o panela. Se sabe que la fabricación de azúcar deja como desecho a la melaza, que se utilizaba también para producir alcohol. Fue un negocio tan floreciente que tuvo una necesidad de instalar un teléfono para atender los pedidos hacia Tuxtla Gutiérrez, Villaflores, Cintalapa, Arriaga, etc. Para mover la caña desde los sembrados de corte hasta el trapiche se requerían no menos de 6 carretas que trabajaban todo el día para abastecer de caña a la fábrica y para trasladar el producto desde el punto de fabricación a los centros de consumo, que se requería no menos de 4 carretas a las que se le instalaban pipas de madera de sabino de 40 garrafones, o sea que se trasladaban 720 litros en cada viaje, o bien se usaban barriles también de madera de sabino de 4 garrafones de capacidad cada uno, que se desplazaban constantemente para comercializarlo, por lo que debieron tener una gran cantidad de bueyes y muy numerosos para salir adelante en el negocio. Es de interés contar que en ese entonces la población del Espinal era importante porque por ahí pasaba el camino que unía a la ciudad de Arriaga con la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, cubriendo las poblaciones de Villaflores, Ocosocuautla, Jiquipilas, Cintalapa, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, etc. Y en el interior del estado vía Tuxtla o bien Arriaga, con los pueblos de la costa hasta Tapachula, o por el otro lado al interior del país a través del ferrocarril. La familia Pimentel vivía en el pueblo de Ocosocuautla, que para estas fechas era un pueblecillo de aproximadamente unos 500 habitantes, que tenía en el centro del pueblo su iglesia. Frente a esta había una pila en donde se almacenaba agua para darle de beber a los animales. Luego un parquecito con un kiosco al centro, que desde donde se daba cita a la sociedad, sobre todo los domingos, que generalmente se alegraba con la marimba. Bien, si nos colocamos dando la espalda a la iglesia, a nuestra izquierda, a un costado del parque, se encontraba el Palacio Municipal, con sus arquerías similar a como se encuentra en la actualidad. Enfrente, inmediatamente después del parque, se encontraban unas casas con las anquerías donde vivían unas familias que quizá las sobresalientes de la sociedad de ese entonces. Las calles de la población eran empedradas en su mayor parte. Los bailes populares generalmente se hacían a la luz de la luna y se alumbraban con acotes o linternas de petróleo, dándole un toque de magia a quienes vieron en ese tiempo. Cuentan que después del baile generalmente salían a dar gallos o serenatas con la marimba, lo que hacía el encanto de quienes recibían. La familia Miseli Pimentel vivía en la casa que forma la esquina de la Primera Norte y Segunda Oriente, que hoy es en poder de los hermanos Miseli Mandujano, Benito, Pablo, Elesban, Aideluz y Angelina, todos bisnietos de don Pasquale Miseli. Eran tiempos de esplendor económico que para nuestra querida familia, don Pasquale y todos sus hijos trabajaban mucho y vivían con muchas comodidades, las que se podían permitir, pues en esos tiempos no habían muchos satisfactores. Entre otras cosas, cuentan que don Pasquale Miseli promovió y financió a petición de sus amigos, pues decían que en el fondo de la cima de la cotorra se encontraban enterradas grandes cantidades de dinero
lo cual accedió y organizó la expedición para descubrir las entrañas de la mencionada cima y comprobar la veracidad de los cuentos populares. Para tal efecto, mandó fabricar una canasta de mimbre de gran tamaño como para albergar a una persona y cerca de 100 metros de mecate de Ixtle, el cual fue torcido a los costados del parque central. Una vez concluido, fue llevado a lomo de mula hasta la cima, donde, resultando elegidos para llevar a cabo la empresa, el señor Valentín Pimentel y dos más que se escapaba de la memoria de nuestros informantes, permanecieron 3 días en el fondo de la cima, tiempo en el que exploraron en el interior y encontraron en el fondo, no encontrando dinero que se decía había, pero sí una exuberante vegetación similar a la que existe en el exterior, pues esta cima en tiempos arcaicos debió sufrir hundimientos por razones naturales, y con él la vegetación, su fauna, que quedó preservada en el mundo externo, y gran cantidad de cotorras principalmente, muchos árboles de chico zapote, de donde extrajeron gran cantidad de chicle, bajándoles comida todos los días, por la mañana. Cuentan que, desde 3 que bajaron, uno de ellos, el más miedoso, pidió bajar al último y subir primero cuando salieron. Como el mecate era nuevo y los que estaban fuera de la parte superior de la cima les faltaba experiencia en el desempeño del trabajo, jalaban todos al mismo tiempo, en forma brusca, provocando que el mecate se alargara y se contrajera como si fuera hule. Y el señor que venía hacia arriba gritaba de terror, provocando que el chicle que masticaba se le embarrara en la barba, dándole una imagen muy chusca, provocando la risa de todos los que hablaban desde afuera. Siendo entonces esta la primera vez que bajaron a conocer este paraje reservado solo para temerarios. Pasquale Miseli de Andrea, italiano, nacido el 27 de marzo de 1844 en la Uría Inferior, en Catania. Fue un hombre intrépido, aventurero, ingenioso y muy trabajador. Salió de su natal país para encontrarse con un nuevo mundo, y este es su único documento oficial expedido por el consulado italiano, que a nombre del primer rey de Italia llamó y legalizar su estadía permanente en este país. Contrajo nupcias el mes de agosto de 1908 a los 64 años de edad con Ángela Rafaela Pimentel, y aprovechando la ocasión del casamiento, su hijo Eduardo Miseli Pimentel le tomó una fotografía sin su consentimiento. De improviso, cuando salían de la iglesia de San Juan Bautista en Ocoso, Cuautla, Chiapas. Esta es la única imagen gráfica que existe de don Pasquale Miseli de Andrea, pues no era afecto a tomarse fotografías. El acta de casamiento serviría para dar legalidad civil a sus hijos para que obtuvieran sus documentos oficiales. Pasquale fue un hombre de costumbres recias y con entera disciplina para ser un hombre de mucho honor y temperamento serio, pero muy cumplidor en sus compromisos. Don Pasquale murió el 7 de diciembre de 1910 a los 66 años y fue enterrado en el entonces Panteón del Guapinol y trasladado al panteón actual de Ocosocuautla, Chiapas, en 1948, en donde reposan sus restos junto con los de su esposa, Ángela Rafaela.
Lucina Miseli Pimentel, 31 de junio de 1880 al 30 de junio de 1963. Fue la primera de los hijos del matrimonio Miseli Pimentel. Nació en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, y cuando tenía apenas 4 años se trasladó con sus padres a vivir al rancho San Luis, municipio de Coatzacoalcos, Chiapas, en donde conoció a sus ancestros maternos. Tuvo una educación siempre fundada en el trabajo cotidiano. Desde muy pequeña ayudaba a su madre en los menesteres propios de las mujeres, y en sus ratos libres jugaba con sus hermanos. Su madre le inculcó profundamente la religión católica. Cuentan que nunca fue a la escuela, debido a que en esos tiempos no existían escuelas públicas, más que en los centros de población más importantes, lo que era en ese tiempo la población de Ocosocuautla. Entonces, sus padres contrataron un maestro para que recibiera la instrucción de las letras de manera particular en el rancho. Entre los que recuerdan es un señor español llamado Ramón Soto. Entre sus características personales más sobresalientes se destaca su amor al deporte. Cuentan que se ejercitaba en las argollas, haciéndose gala de gran fuerza al ejecutar el Cristo. Las barretas de acero la levantaba en posición horizontal, tomándola de un extremo al concurso de las fuerzas de antebrazo. No había varón que la dominara. Cuenta que el pozo de la fábrica, que es apropiadamente una cueva que se alcanzaba hasta 15 metros de profundidad, sacaba el agua a cántaros de 40 litros con una mano, cargándolo en el hombro. Sus aptitudes artísticas la evidenciaba especialmente en los coros de la iglesia, pues cantaba con hermana Chonita a 2 voces y también tocaba la armónica. Esta singular señora se casó con el señor Leoncio Brindis Vilchis, con quien procreó 13 hijos: Lucina, Rafael, Ángela Martina, José Antonio, Braulio, Martina, Leticia, Victoria, Otón, Beldad, Deifilia, Francisco y Soledad, quienes a su vez integraron sus propias familias, quedando como a continuación se describe. Ascensión Miseli Pimentel, 15 de mayo de 1881, enero de 1960. Nació en Minatitlán, Veracruz. Fue la segunda hija de matrimonio. A los 3 años se trasladaron con sus padres a la población de Ocosocuautla, Chiapas, en donde conoció a sus abuelos maternos. Ella también recibió educación particular, ya que, como antes se dijo, no había educación oficial suficiente. Se crió en el rancho San Luis, recibió una profunda educación religiosa. La señora Chonita, como la conocimos, recibió una educación similar a la de su hermana Lucina, y también cantaba con voz muy timbrada. Además era muy bonita. Contrajo nupcias el día que cumplió 25 años con el señor Rafael Pascasio Rabasa en el mes de mayo de 1906. No procrearon hijos, pues ella era estéril, pero se distinguió por criar a sus sobrinos, que por azar del destino quedaron huérfanos, o por otras razones, como fue el caso de Víctor Manuel Miseli Mandujano, quien fuera hijo de su hermano Pablo Miseli Pimentel. También crió a sus sobrinos Pascual y Pablo Miseli Calimayor, quienes eran huérfanos de la señora Elvira Calimayor, primera esposa de su hermano Pablo Miseli Pimentel, y a sus sobrinas Carmelita y Ángela Miseli Calimayor, huérfanas de la señora Luz Calimayor Rodríguez, segunda esposa de Pablo Miseli Pimentel. Además de los hijos de su esposo Rafael Pascasio Rabasa, tenía fuera de su hogar, y uno que otro hijo de los trabajadores de su rancho, ahijados y sobrinos de su esposo,
Podría decirse que fue la más prolífera de sus hermanos sin haber engendrado un solo hijo. Murió a la edad de 78 años de cirrosis hepática. Por su gran corazón, todo el mundo la recuerda con aprecio y admiración. Eduardo Miseli Pimentel, 13 de octubre de 1882, 8 de junio de 1966. Nació en Minatitlán, Veracruz. Fue el tercer hijo de matrimonio Miseli Pimentel. A los 2 años fue llevado al pueblo de Cozocuautla, Chiapas, al rancho San Luis, en el año 1885, dedicándose desde esa temprana edad a las labores de sus padres y recibiendo instrucción primaria por un maestro particular, únicamente por 6 meses. Pero por el interés propio, en el transcurso de su vida, se autoinstruyó, teniendo inclinación por la contabilidad, pues en los negocios de su padre, principalmente en la fábrica de aguardiente, él le llevaba la contabilidad. Durante su vida desempeñó múltiples empleos, lo que llevaron a diferentes lugares del Estado y a la República Mexicana, como se enumera enseguida. En 1907 se desempeñó como secretario municipal y maestro de escuela de la ranchería Quechula del municipio de Cozocuautla, Chiapas. En 1908 y 1909 se desempeñó como ayudante de la escuela oficial de Cozocuautla, Chiapas. En 1910 y 1911, secretario del Ayuntamiento de San Isidro Siltepec en el estado de Oaxaca. En 1912 y 1913, empleado particular como tenedor de libros del municipio de Cozocuautla, Chiapas. En 1914, se une a las fuerzas rebeldes de Venustiano Carranza en contra del dictador Victoriano Huerta. De octubre de 1914 a octubre de 1916, se desempeña como recaudador de Hacienda de la ciudad de Tapachula, Chiapas. En 1917 se desempeña como recaudador de contribuciones en el pueblo de Teotitlán del Camino, Oaxaca. En 1918 a 1919 fue empleado de comercio en la población de Cozocuautla, Chiapas. En 1920, por 6 meses, fue tesorero municipal de la población de Cozocuautla, Chiapas. En el mes de julio y hasta el mes de diciembre del mismo año, fue soldado de las fuerzas del general Carlos A. Vidal. En 1921 a 1923 fue empleado de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Ciudad de México, Distrito Federal, en el Departamento de Aduanas. En 1924 a 1925 fue empleado de la Escuela Nacional de Maestros de San Jacinto, México, Distrito Federal. De 1926 a 1930 fue subalterno federal de Hacienda y a la vez secretario de los juzgados locales de Cozocuautla, Chiapas. De 1931 a 1932 fue el presidente municipal y juez del registro civil del municipio de Cozocuautla, Chiapas. De 1933 a 1936 fue subadministración de rentas y a la vez secretario de los juzgados locales en el municipio de Cozocuautla, Chiapas. De 1938 a 1957 se instaló como maquilador de la industria de la masa y similares de la población de Cozocuautla, Chiapas. De 1957 hasta su muerte, acaecida el 8 de junio de 1966, se retiró a descansar. El 26 de julio de 1900 sus primeras nupcias fue con la señora Andrea León Pascasio, con quien procreó 8 hijos, que fueron Andrea, Esther, Eduardo, Milton, Débora, Pascual, Ángel Alfonso, Ovidio, Miseli León. Todos ellos, por razones que ignoramos, se divorció de su primera esposa, con la señora Asunción López Melgar,
contrajo segundas nupcias, quienes procrearon a los siguientes hijos: Eneas y Abel Miceli López. Con la señora Constancia Sánchez Castellanos procreó los siguientes hijos: Adulfo, Xochitl, Sergio, Ioboa, Aurora, Melania, Isabel, Ulises, Tiberio Ugolino, Vitelio, Irma Irene, Ángel Diomedes, Franklin y María Antonieta Miceli Sánchez. Con la señora Muñoz procreó a Ismael Miceli Muñoz. Con la señora Araujo procreó a los siguientes hijos: Dora Miceli Araujo. Con la señora Rangel procreó los siguientes hijos: Marina y Juana Miceli Rangel. Con la señora Cebadúa procreó los siguientes hijas: Teresa y Elvira Miceli Cebadúa. Pablo Miceli Pimentel, 26 de enero de 1884. Fue el cuarto hijo del matrimonio Miceli Pimentel. Al cumplir un año, se trasladaron de Minatitlán, Veracruz, su ciudad natal, al rancho San Luis, municipio de Cozocuautla, Chiapas, en donde, como sus demás hermanos, recibió una educación basada preponderantemente en el trabajo. Como sus demás hermanos, recibió muy poca instrucción en las letras. Desde temprana edad, se incorporó en el trabajo de su padre, aprendiendo el oficio del forjado de metales, la industrialización de los productos derivados de la caña. Al morir su padre, Pascuale, él se hizo cargo de la fábrica donde se producía, como ya dijimos, azúcar, panela y alcohol, la que fue saqueada y quemada al comienzo de la Revolución Mexicana en el año de 1912. Después de esta tragedia, quedó en ruina económica. Abandonó el rancho y se trasladó a vivir a Ocosocuautla, Chiapas, en un terreno que compró en el barrio de Los Mangos, en la manzana donde se encuentra actualmente viviendo su hijo Wilfrido Miceli López. Pasados los años, volvió al rancho San Isidro y empezó de nuevo, dedicándose ahora a la agricultura, a la ganadería, a la fabricación de los perores de cobre, estaño, para cocer alimentos, fabricados también diferentes utensilios como fierro, como herraduras, clavos para herrajes, tenazas, barretas, etc. De aproximadamente 3 hectáreas de caña que sembraba, producía poca escala, azúcar y panela. En este rancho se trabajaba todo el año, pues se alternaban los tiempos, de tal forma que contrajo primeras nupcias en 1921 con la señora Elvira Calemayor Rodríguez, en donde nacieron Pascual, Pablo y Reinaldo Miceli Calemayor. Pero tuvo la desgracia de nacer este último. Fallecieron los dos. Fue un golpe muy duro, pues amaba mucho a su esposa. Sus hijos Pascual y Pablo fueron criados bajo el cuidado de la señora Luz Calemayor Rodríguez, quien fuera hermana de la primera esposa de Pablo Miceli Pimentel, y posteriormente la tía Chonita, de quien ya habíamos hablado en párrafos anteriores, pero pasado el tiempo razonable, contrajo segundas nupcias con la cuñada Luz Calemayor, de donde nacieron 2 niñas, Carmelita y Angelita Miceli Calemayor, pero no cabe duda que le seguía la misma suerte que a su madre, porque esta señora Luz Calemayor se le murió a consecuencia de un tumor maligno cuando las niñas aún eran muy pequeñas. Fue tal su sufrimiento que se dedicó a tomar durante un tiempo, pero al fin se controló y se unió en concubinato con la señora Otelina López Ramírez, pues temía que su mala suerte se repitiera con un tercer matrimonio, y entonces
De esa unión nacieron 10 hijos más, los cuales enumeró: Juan, María del Carmen, Ada, Félix, Zoila, Mercedes, Joe, Flor, Wilfrido y Leroy Miseli López. Cabe hacer notar que en el año de 1950, cuando el señor Pablo Miseli Pimentel se encontraba en su lecho de muerte, se casó con la señora Otelina López Ramírez, quedando así reconocidos jurídicamente los hijos que tuvo con ella. Francisco Javier Miseli Pimentel, 14 de diciembre de 1885, es el quinto de los hijos de matrimonio Miseli Pimentel y es el primero que nace en la finca San Luis del municipio de Ocosocuautla, Chiapas. La historia de este singular personaje es similar a la de los anteriores hermanos, ya que fue educado con las mismas exigencias y las mismas oportunidades, pero se distinguió de los demás por su genio creativo, pues no obstante de carecer de oportunidad para prepararse en el campo de las matemáticas y la física, construyó diferentes maquinarias para usos múltiples, como fueron bombas para extraer agua de los pozos, arietes, máquinas cosechadoras de arroz, para la industrialización de la madera, eristle, construyó calderas para la generación de vapor para los baños medicinales, los cuales en su primera edición fueron de madera y posteriormente se fueron perfeccionando para después construirlos de metal, alimentados por calderas que consumían leña, y posteriormente se perfeccionaron a base de quemadores de diésel. Construyó el primer puente de madera en la carretera internacional para cruzar el río de las Flores en el municipio de Cintalapa. Asimismo, se cuenta que fue el primero en instalar una fábrica de calidra en el estado. En el mismo municipio de Cintalapa fue el que trajo el primer tractor agrícola, marca Cais. Se sabe que el señor Pascuale Miseli de Andreas, su padre, recibía la visita de cada año por un paisano que venía de Italia, y que en la última vez que vino le ofreció a este que se llevara a su hijo Francisco Javier para que estudiara allá, lo cual no sucedió. María de los Ángeles Miseli Pimentel, nacida en Ocosocuautla, Chiapas, el 2 de agosto de 1887, educada al igual que sus hermanas en los deberes cotidianos. A consecuencia de la revolución, se fue de Ocosocuautla junto con su hermana Piedad, dirigiéndose a la Ciudad de México, de donde conoció y contrajo matrimonio muy joven con José Guadalupe Matus Rodas, originario de Simojovel, Chiapas. El matrimonio se trasladó a la ciudad de Chihuahua, llevando con ellos a sus 2 primeros hijos. En esa ciudad nacieron 6 hijos más. Ella era maestra de corte y confección, porcicultura, apicultura, también del envasado de conservas de frutas y legumbres, en fin, con una idea de compartir sus conocimientos con la gente del pueblo. Sobrevivió a su esposo 17 años. Falleció en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 21 de octubre de 1968. Sus hijos fueron Mario, Enrique, Luz Angélica, Óscar, Ariosto, Rosa María, José, José Vicente y Luis Efrén. Ernestina Miseli Pimentel nació en la ciudad de Tapachula, Chiapas, en 1887. Fue la 7ª hija de Pascuale Miseli. Ella también recibió educación particular.
ya que, como antes se dijo, no había educación oficial suficiente. Se crió en el rancho San Isidro y recibió una profunda educación religiosa. Tuvo a sus hijos de apellidos Mandujano Miseli, que son Prisciliano, Julio, Reynolds, Esperanza, Berta, Amparo y Romelia. Salvador Miseli Pimentel, 1890. Se sabe que fue un talentoso, entusiasta y estudioso ser. Una vez, en el poblado de Ocosocotla, Chiapas, alguna persona dio un disparo con arma de fuego al reloj del pueblo, en la fachada de la presidencia municipal, quedando este inservible. Entonces, Salvador, con toda seguridad y empeño, se ofreció a arreglarlo. Lo bajó, desarmó y encontró que una tuerca estaba quebrada e inservible. Así, procedió a realizar un vaciado y fundición de metal, obteniendo una nueva tuerca, pero con un detalle especial: su nombre grabado en una cara de la tuerca: Salvador Miseli. El reloj fue arreglado y restaurado, quedando en perfecto funcionamiento. Ello demuestra el talento de nuestra sangre. Contrajo matrimonio con la señora Piedad Burguete, quienes procrearon a René, Roswitha, Clara y Silvio, todos ellos de apellidos Miseli Burguete, pero además tuvo otros hijos. Con la señora Massa procreó a José, Romelí y Emilia, todos ellos de apellido Miseli Massa. Con la señora Aristea Petris procreó a Isabel, Hermisenda, Mario y Diógenes Miseli Petris. Con la señora Cleofas Álvarez procreó a Óscar Miseli Álvarez. Con la señora Inés Ramos procreó a Julia Miseli Ramos. Piedad Miseli Pimentel, 1892-1947. Es la novena y la última de los hijos del matrimonio Miseli Pimentel. Como todas sus hermanas, recibió una educación similar a las anteriores, con las limitaciones propias de la época, pero con una alta moral familiar y además forjada en el tesón del trabajo con una profunda formación religiosa. Se sabe que tía Piedad Miseli Pimentel, después de haberse ido de Ocosocotla, Chiapas, junto con María, a la Ciudad de México, en donde conoció a su esposo, Francisco Certuche Cárdenas, mismo que era militar en la época de la Revolución, y la fracción política a la que pertenecía perdió la guerra. Entonces corría peligro su vida y se fue a Tijuana para escapar a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero tía Piedad carecía de documentos que le permitieran ingresar a aquel país, por lo que regresó a ver a su padre Pascuale para que éste le ayudara a ordenar su documentación mexicana, pues su padre estaba en México en calidad de indocumentado. Pues bien, lo primero que hizo fue casarse con su pareja, Ángela Rafaela Pimentel, y de esa manera legalizar a cada uno de sus hijos, pues hay que recordar que en esa época el ser hijo natural no le daba ningún derecho al individuo. Sono Pasquale Miseli di Andrea. Molte grazie. I miei discendienti, cari festeggiare il mio anniversario. Siamo orgogliosi di festeggiare questo 24 di marzo 2012. Sono tutti benvenuti.
Tanti grazie. Che bella cosa, la giornata è sole, l'aria serena dopo la tempesta, e l'aria fresca